Hola amigos y amigas, muy buen día. Bienvenidos a otro video aquí en el canal donde tratamos temáticas de astrología seria. Pasamos de todo lo sensacionalista, del clickbait, de lo genérico. Tampoco nos interesa hacer futurología, estas cosas. ¿Volverá mi ex? ¿Cuándo me casaré? ¿Me sacaré la lotería este año? Todas estas cosas. Nos interesa conocernos, nos interesa la astrología que nos puede decir algo de nosotros mismos. Siempre con un enfoque terapéutico, orientado para ese tipo de cosas, los retos que se nos presentan en nuestra vida, etcétera. También tocamos temáticas del ámbito de codificación biológica y psicogenealogía que nos ayudan mucho a bajar a tierra todas estas cosas que nos plantea o a veces podemos destilar de lo que es el quehacer astrológico. Así que bueno, sin más que decir, vamos al tema de hoy, que es la continuación del video anterior, donde estábamos viendo las funciones de cada signo. En ese video, que lo voy a dejar por aquí para que lo veas y entiendas habíamos quedado en la primera parte de los signos, la primera mitad, habíamos llegado hasta Virgo. Así que ahora, sin más, continuamos donde quedamos, o sea, empecemos con Libra. Si en el momento anterior, el momento Virgo, una forma de vida, un proceso, un movimiento se descubre formando también parte, vamos a decir así, de toda esta noción de lo sistémico que aparece en Virgo y va a reaparecer también después en Piscis, el mismo eje Virgo-Piscis, están uno al frente del otro. Ahora en Libra aparece mucho esta cosa de que un mundo incorpora a otro, se pone frente al otro. Si lo trasladamos al ámbito de personas, por ejemplo, podría ser el mundo del yo y mi mundo, yo y mis cosas, frente a tú y tu mundo, tú y tus cosas. Por eso aparece el símbolo de la balanza, donde dos mundos se miran frente a frente, buscan acercarse, buscan incorporarse. De hecho, en el zodíaco en reposo, o sea, el zodíaco en reposo es el que, como si tuviéramos un sistema de casas iguales a los signos, casa uno Aries, casa 2 Tauro, casa 3 Géminis y así. En ese momento, Libra simbólicamente significaría el paso del hemisferio inferior al superior de la carta, la parte de abajo de la carta a la parte de arriba, donde pasamos más a lo social, más a lo abierto, entramos en contacto con ese otro mundo que hay allá afuera. Por eso que Libra simboliza bastante el encuentro de dos mundos, que pueden ser, como digo, el yo y el encuentro del yo y el tú, el ámbito vincular, las relaciones, signo de aire. También podría ser el encuentro de polaridades, el día y la noche, lo masculino y lo femenino. Libra es un signo bastante ambiguo, si se quiere, regido por Venus, pero a la vez un signo que tiene cierta impronta masculina. Entonces tiene esa ambigüedad de los dos mundos, ¿se fijan? Polaridades. El día y la noche, decía, el invierno y el verano. O sea, cuando aparecen estas polaridades que se encuentran, donde hay dos mundos que buscan acercarse. El regente de Libra, ya sabemos, es Venus. El encuentro que se hace de los venusinos justamente propende a eso, a un encuentro más que un choque, sino que a una apertura. Se intenta una apertura que en Libra se busca, digamos, ese encuentro, justamente esa unión, ese vínculo, esa alianza, la vinculación entre esos mundos, entre esas polaridades, podríamos decir. Esa es un poco la función de lo libriano. Como decía, si lo llevamos a personas, aparece el encuentro entre el yo y el tú, aparece el tema de la vincularidad. En Libra, por eso la vincularidad a veces puede estar destacada. La persona que tiene Libra destacado en su carta, por ejemplo, un Sol en Libra o distintos planetas o un Venus por ahí destacado o combinación de estos factores, a veces son personas que, digamos, se mueven bastante en el tema de la vincularidad, les interesa mantener ciertos vínculos, estar siempre en un cierto tipo de vínculo, tener algún vínculo cercano. A veces pueden ser personas que, por ejemplo, buscan estar en pareja o no estar mucho tiempo solos, para bien o para mal. Ustedes saben que acá no estamos tanto describiendo procesos si están para bien o para mal, sino que más para que se entienda el punto, punto de la unión de estas cosas. ¿Se fijan? Entonces la función de lo libriano va por ese lugar, siempre donde aparecen estos mundos que se enfrentan, digamos, pero siempre en Libra se busca desde un lugar de armonía, desde un lugar de un equilibrio, de una justicia. Por eso la balanza simboliza un poco el equilibrio, ¿verdad? La justicia, quizás también lo que es justo para cada mundo, para que haya ese encuentro, que no quede un desequilibrio que altere esa armonía. Entonces la función del libriano va orientada en este aspecto. Por eso, cuando un planeta opera bajo Libra, o sea, tenemos algún planeta en el signo de Libra, sobre todo los personales que vamos a poner acá como ejemplo, recuerden que los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, no nos van a dar mucha información por signo, porque están mucho tiempo en un signo y son planetas más que hablan de procesos quizás generacionales en torno a ese signo, más que personales. Por eso en la carta individual, esos planetas los vemos más por casa que por signo. Así que, como decía,
capaz que algún planeta personal. Por eso cuando opera desde Libra, pongamos por ejemplo, a ver qué puede ser. Eh, Pongamos por ejemplo la Luna en Libra, o el Mercurio de Libra. Pongamos Mercurio de Libra para no repetirnos a lo mejor tanto con la Luna. Mercurio tiene que ver con la mente, con la comunicación, con el procesado de información, con el input de información que me está entrando por los sentidos, todo esto, y después sale a través de la comunicación, la palabra, el razonamiento, el procesado. Entonces, a lo mejor un Mercurio operando de Libra, ¿a qué se va a orientar? A nivel de pensamiento, de idea, por lo menos. No necesariamente de acto, pero de idea, que eso es Mercurio. A lo mejor a buscar un equilibrio, a lo mejor a pensar en el otro, a pensar en el mundo mío cómo es con el de otro. A lo mejor a pensar cuáles son los intereses, las necesidades del otro y cómo eso juega con respecto a las mías. Por ejemplo, cuando una persona está en una situación vincular, en un encuentro, un Mercurio de Libra puede ser como muy también buscando la diplomacia, buscando el encuentro desde ese lugar, un lugar más diplomático, un lugar de conservar las formas, por ejemplo. A veces la persona que tiene un Mercurio de Libra puede ser que piense en conservar las formas, no en salirse, digamos, en no tener filtro, por ejemplo, cuando uno dice una persona sin filtro, de decir cosas a veces más fuertes, más al choque, como haría quizás un Mercurio tipo Aries podría ser un Mercurio de Acuario que llega y las tira nomás. A lo mejor en Libra ese planeta Mercurio, ese conocimiento opera desde ese lugar, buscando fijarse también a lo mejor en lo bello, en lo armonioso. Ahí se pone la mente, ahí se pone la concentración, el foco, en lo que me resulta de belleza, de armonía, etcétera, etcétera. Por dar algún tipo de ejemplo para que se entienda el punto. Si pensamos en otro ejemplo, podría ser un Marte operando desde Libra. Sería interesante porque Marte justamente, regente de Aries, el signo que está al frente. Marte ya vimos que tiene que ver con el hacer, tiene que ver con cómo uno se defiende, con cómo uno se mueve, es el brazo ejecutor, vamos a decir, del Sol. Tiene mucho que ver también con esa voluntad ligada al hacer. Entonces, bueno, ¿cómo haría un Marte de Libra? Bueno, aquí tenemos que empezar a pensar astrológicamente. Más que repetir lo de los libros, pensemos primero, a ver, Libra, entonces si la función de lo libriana va orientada al encuentro, va orientada a armonizar, a equilibrar, va orientada a, digamos, a que este encuentro se realice de una manera venusina, de una manera agradable, no desagradable, por lo menos en principio esa es la intención. Entonces, unamos esto al concepto de Marte, que es el concepto de hacer, que así tenemos una idea de lo que es un planeta en un signo. El concepto del hacer, del actuar, actuar entonces de una manera buscando a la armonía, buscando poner en equilibrio algo, tratando de hacer desde uno, por ejemplo si hablamos de personas, tratando de hacer desde uno, pero siempre a la vez tratar de colocarse en el medio, porque Libra siempre lo que intenta es tratar de colocarse en el medio, pero a la vez él es una parte implicada, porque es yo y mi mundo, y al frente está tú y el tuyo. Entonces yo me intento, con lo mejor Libra se intenta colocar al medio, pero a la vez también es un platillo. Entonces ahí es donde viene tanta cosa que a veces ocurre con Libra, que se lo dice que puede ser indeciso, que puede ser un poco de conservar las formas, pero por atrás guardarse otras cosas, como la hipocresía. Cuando un Libra se desequilibra, valga el juego de palabras, puede caer fácilmente en lo que se llama la hipocresía. O sea, dice una cosa, mantiene las formas, pero por detrás resiente esa misma cosa o piensa otra, por ejemplo. Entonces, bueno, volviendo, un Marte de Libra sería entonces un Marte que busca actuar de esa manera, a lo mejor una manera condescendiente, una manera diplomática, a lo mejor le puede costar ir muy al choque, ir muy duro, le puede costar defenderse incluso, si no es de una manera así muy, con un cierto toquecito de refinación, vamos a decir, de refinamiento. Es como decir, mi herramienta de defensa, Marte, en el caso que yo me sienta atacado también, sería como, no sé, una flor, por ejemplo. ¿Cómo me defiendo con una flor? Algo bello, algo venusino, Libra. ¿Cómo me defiendo, no sé, con un cojincito así, digamos, bien bonito, bien mullido? Bueno, tengo que buscarme la forma, buscar la forma. Eso no quiere decir que no se pueda. No quiere decir que tenga un problema yo en la carta por tener un Marte de Libra. Nada que ver. Simplemente que hay que entender a lo que va la energía. Por ejemplo, a veces, como decía, la persona que tiene un Marte de Libra le puede costar jugarse su deseo cuando se encuentra frente al deseo del otro. Por ejemplo, yo quiero esto es mi deseo sería yo quiero esto en una situación y el otro quiere otra cosa. Bueno, cuando se enfrentan esas dos y como que es difícil lograr una conciliación, un acuerdo, un equilibrio, ¿qué hace? Bueno, ese es por ejemplo un dilema del Marte de Libra, que a veces Libra tiende a resolver muchos de esos dilemas dejándose de lado para que darle la delantera al otro. Bueno, lo que tú quieras, por ejemplo. Dime tú lo que tú quieres y así yo me acomodo. O un Libra en desequilibrio,
yéndose al polo contrario, que sería Aries, sería el opuesto. O sea, se hace lo que yo quiero y el otro no me importa. Estos dos son los dos extremos desequilibrios de lo libriano, ¿se fijan? Son los dos extremos del péndulo. Entonces Libra siempre va a buscar estar al medio. Entonces un Marte de Libra a veces puede encontrarse estas disyuntivas, estos desafíos, estos dilemas a la hora de hacer, porque es el planeta del hacer, Marte, operando en el signo de Libra, que busca, ya sabemos, digamos, esta especie de paridad o justicia lo mejor posible. Y es como que se enfoca mucho en ese punto. Espero que se entienda el ejemplo, podemos dar muchísimos ejemplos, pero para que se hagan una idea. En los cursos obviamente hablamos de esto al detalle y típicamente las personas tienden a pensar en alguien que conocen. Ah, yo conozco a X persona que tiene un Marte de Libra y ahí lo ven o no lo ven, ven la casuística. Eso les ayuda como a aterrizar el concepto. Ahora, después de Libra, pasamos al momento siguiente, al momento Escorpio, la función de lo escorpiano. Bueno, si en Libra el encuentro se intentaba hacer desde ese lugar venusino, diplomático, equilibrado, armonioso, con un poco de belleza incluso, en Escorpio es como que ahora se busca como esa fusión, una fusión que en Sagitario, el momento siguiente capaz que da lugar a una síntesis que va a llevar las cosas en otra dirección, pero antes de eso, en Escorpio, esa fusión, esa interpenetración, digamos, de la materia, tiene que darse de una manera total, completa, de una manera intensa, digamos. Y eso incluye también contemplar todo lo que a lo mejor en Libra quedó desatendido, porque como en Libra se intenta hacer el encuentro desde ese lugar venusino, quedan cosas afuera. Y en Escorpio es el momento donde esas cosas se buscan incorporar, se buscan traer a la mesa, se buscan sacar de las profundidades, sacar a veces de lo oculto, de lo reprimido, de lo negado, poner sobre la mesa. Y eso va a estar sujeto a una transformación. Palabra clave en Escorpio. Escorpio es un signo que una de las palabras claves es la transformación de todo este material que busca, digamos, esos puntos de vista, a veces esas cosas que van al choque, al encuentro, buscan transformarse en algo nuevo. Por eso un arquetipo que se asocia con Escorpio es el del alquimista, alguien que transforma las cosas. Como decir, a lo mejor en Libra lo que quedó fuera es lo que no entra en el canon de lo armonioso, lo bello, y ahora en Escorpio eso es lo que de alguna manera puede chocar, pero en ese choque lo que se busca es una transformación en algo distinto, algo nuevo, que no sea ni lo mío ni lo tuyo, sino que otra cosa da origen a algo nuevo. A ver, para que se entienda, piensen en lo siguiente. Libra sería como la diplomacia. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno conoce a algún desconocido, va a una casa que no conoce, va de visita, o está en una situación de diplomacia, uno generalmente conserva las formas, saluda de buenos modales, hay un diálogo donde se busca justamente como un encuentro entre la persona. Pero a lo mejor los dos podemos pensar diferentes, podemos ser personas que pensamos diferentes o tenemos costumbres diferentes a las de esa casa a la que vamos y medio que nos guardamos cosas para no chocar, ¿ven? Para no romper la armonía, para no romper, digamos, el equilibrio en ese entorno mientras estamos de visita. A lo mejor alguien dice una cosa y que uno está totalmente en desacuerdo, pero no dice nada, conserva las formas. Bueno, ese es el encuentro desde lo venusino, que intenta como ponernos o sea, de alguna manera que nos encontremos en lo que tenemos en común, en lo que podemos armonizar. En Escorpio, en cambio, el encuentro es como decir total. A ver, ¿qué quedó afuera? Muy bien todo, muy lindo los modales, muy lindas las formas, pero a ver, ¿qué piensas tú realmente de esto? A ver, dímelo realmente, porque yo pienso otra cosa, todo lo contrario. Y a ver, ¿y qué pasa cuando estamos en desacuerdo? ¿Qué pasa cuando chocamos? ¿Se puede llegar a una síntesis de esas dos fuerzas o qué pasa? Bueno, ese sería el momento Escorpio. Por eso Escorpio siempre está como orientándose a lo profundo, a sacar lo que está bajo la superficie, lo que es como lo tabú, lo reprimido, lo que quedó tapado, lo que no se habla. Por ejemplo, como este clásico dicho, ven que uno dice, ah, no hablemos de religión, de política o de fútbol cuando vamos de visita, para no pelear. Bueno, es un poco como eso, de lo que no se habla, de lo que es tabú, de lo que, como decía, de lo que se quedó ahí afuera, al margen, eso se busca atraer en Escorpio, se busca incorporar. Por eso aparece este tema del choque, a veces de la fusión, que busca transformarse en algo nuevo. Por eso Escorpio, la función escorpiana es como una función muy transformadora, que busca transformar el material psíquico. Escorpio, signo que está al frente de Tauro. Tauro trabaja mucho con hacer materia, como cuando mismo la función taurina, mucho de hacer cuerpo, hacer materia. En Escorpio se busca transformar mucho el material psíquico, más que nada. ¿Se fijan? Entonces, por ahí va el tema de la función de lo escorpiano. A veces también
se dice que lo escorpiano es una función que tiene un tono de excreción, como de sacar cosas, lo excretor. Sacar cosas, lo que está abajo, lo que está más metido, digamos, más adentro, sacarlo, tirarlo para afuera, por todo esto que hemos mencionado, que algo de eso puede haber. Entonces, para poner algún ejemplo más de la vida cotidiana, quizás pensemos, a ver, puede ser un Venus de Escorpio. Venus, como ya capaz que por ahí lo dijimos antes, simboliza la manera en que yo me abro al mundo. Venus tiene que ver con cómo yo me abro, digamos, al encuentro con el afuera, con los otros, por eso tiene mucho que ver con lo vincular. También la gente típicamente entiende a Venus mucho desde la vincularidad, como qué me gusta, qué me parece atractivo, qué es lo que me parece a lo mejor excitante, por ejemplo, pensando en términos de pareja, en términos de relaciones. Por eso a Venus se lo habla tanto de él en el tema de las relaciones románticas, de pareja, sexuales y de este tipo, como qué me puede gustar el Venus también. Esas son algunas de las acepciones de Venus, no son todos. Venus también representa, por ejemplo, que puedo yo tener como un recurso a explotar, por decirlo así, a la hora de salir al mundo, a la hora de ir a ese encuentro con otro. Pero por ahora pensemos en ese Venus como lo que me gusta, lo que me parece atractivo, la forma en que a mí me gusta, me parece algo bello, bonito el vincularme, abrirme a el encuentro con un otro, por ejemplo, en alguna relación tipo pareja o de ese estilo. Entonces, bueno, un Venus de Escorpio, Venus operando a través de Escorpio, ¿cómo sería? ¿Cómo sería este encuentro, esta apertura, si está ese Venus operando desde el signo de Escorpio? Bueno, es una apertura que quizás va a intentar o le va a gustar, le va a parecer atractivo, le va a parecer deseable, por ejemplo, en una relación de pareja, ir como a las profundidades, al encuentro total, como a sentir que el otro está implicado totalmente, como que el otro y yo también estamos implicados totalmente, no parcialmente, no a veces, sino que como que el otro lo da todo. Como que yo lo doy todo y el otro lo da todo para que la relación funcione. A lo mejor eso le parece atractivo, excitante, deseable, como que esa es un poco la impronta quizás del encuentro que busca tener. Que a veces, por eso también con un Venus de Escorpio se dice que las relaciones, sobre todo las más íntimas, pueden resultar muy transformadoras, porque se busca como un poco esos dos mundos ahora se interpenetran, digamos, de una manera muy profunda. Y claro, ¿qué pasa cuando hay desencuentros? Como en todas las relaciones, es lo que hablábamos hace un ratito, estos choques. ¿Qué pasa cuando hay choques? Bueno, ¿qué va a salir de ahí? Y esa es una pregunta interesante para un Venus de Escorpio. ¿Qué va a salir de ahí? Porque claro, por ejemplo, si hay un choque en una relación de pareja, no estamos de acuerdo por algo, hay temas las clásicas peleas de pareja, temas que chocan, y nadie se mueve de su postura, no hay transformación, no hay encuentro. ¿Se fijan? Entonces hay como dos fuerzas nomás que están ahí golpeándose y Escorpio tiene mucho que ver con la transformación. ¿Qué hacemos con esas dos fuerzas? ¿Cómo lo hacemos para que puedan fusionarse en algo que es otra cosa? Bueno, y ahí viene el tema de que, ambas capaz que van a tener que cambiar algo, modificar algunas cosas para que esa fusión, esa interpenetración pueda darse. Porque si están siempre defendiéndose no se puede dar. Entonces con esa interpenetración, digamos, con esa modificación, capaz que eso sí puede dar lugar a una transformación que lleve a algo nuevo. Y eso es lo desafiante, eso es lo difícil. Entonces, estos son algunos de los dilemas, por ejemplo, que podría tener un Venus de Escorpio hablando en las relaciones. Este tipo de cosas. ¿Se fijan? Que no es solo que el Venus de Escorpio es obsesivo o puede ser muy posesivo, muy extremista. Esto cuando, claro, la persona tiene algún desequilibrio o algo, Venus de Escorpio puede volverse muy obsesivo, a lo mejor muy extremista en las relaciones, el todo o la nada. Si no es así, no quiero nada. O lo quiero todo o no lo quiero nada. Pero en realidad el potencial también de un Venus de Escorpio es ese. Vamos a la función primaria, esa transformación que a mí me cambia la vida, que hace que una relación dure lo que dure para toda la vida o no, por ejemplo de pareja, se pueda vivir como algo muy transformador, en la que yo entro de una manera y a lo mejor salgo de otra totalmente distinta, y no tiene por qué ser necesariamente algo negativo, no tiene por qué, depende de cómo se va dando y cómo cada parte va llevando ese proceso de encuentro, donde a veces hay cosas que parecen ser desencuentros. ¿Qué se hace? ¿Qué transformación hay que meter ahí para que esa vincularidad se pueda dar de una manera nueva? ¿Se fijan? Entonces, bueno, con este ejemplo espero que se entienda un poco de a dónde va la función de lo escorpiano. Esto da para mucho, pero para que no se me alargue eternamente el video, lo voy a dejar hasta aquí. Pasamos a la siguiente, que sería el momento de Sagitario. Como adelantábamos en Escorpio,
Ahora, en el momento Sagitario de este proceso, de toda esta rueda zodiacal de proceso, que empezó en Aries, ha pasado por todas estas etapas, digamos, el instante Sagitario, la función de lo sagitariano es una función que tiene mucho que ver con esta síntesis que yo mencionaba, venimos de Escorpio, donde estas fuerzas se buscan entreverar, como se dice, se buscan fusionar, se buscan transformar en algo que ahora, en el momento Sagitario, lleve a un lugar nuevo, a un lugar desconocido, a un lugar distinto de lo conocido. Por eso aparece la noción de camino, la noción de flecha, la flecha que en Sagitario el símbolo es una flecha que apunta hacia un rumbo nuevo, pero ese rumbo nuevo justamente es nuevo porque apunta a lo desconocido, a lo que no se conoce todavía. No es como volver a lo mismo, ¿se fijan? Por eso en Sagitario la función sagitariana puede ser bastante compatible con un toque de aventura, con un toque de riesgo, como de ir hacia lo desconocido. La función de lo sagitariana podríamos quizás resumirla en esta síntesis que busca ampliar, agrandar, expandir. La famosa palabra que se repite mucho con Sagitario y Júpiter es expansividad. Busca expandir el ámbito de lo conocido hacia lo desconocido. O sea, la función sagitariana busca unir, busca llevar lo conocido hacia lo desconocido. Apunta a un rumbo nuevo. Por eso el tema de Sagitario con el objetivo, la meta, la dirección, que es la flecha. Entonces, a esto apunta esa función. Y este camino, digamos, puede generar bastante optimismo, bastante vitalidad en ese deseo de conquistar, quizás llegar a la meta. Emprender el camino, por supuesto que es importante. En Sagitario el camino es muy importante, pero también tiene algo que apunta hacia un objetivo, que una vez que se llega a ese lugar, lo desconocido se vuelve a convertir otra vez en conocido. Es como, por ejemplo, el famoso tema de los viajes, que tanto se habla de Sagitario, es una muestra, nomás una imagen de este proceso. Yo quiero ir, por ejemplo, a un viaje de descubrimiento de algo desconocido. Voy a viajar, por ejemplo, a un país que no conozco. Puede ser un país muy distinto, muy lejano a la cultura en la que yo vivo. Pero una vez que paso un tiempo en ese lugar, a lo mejor vivo ahí un tiempo, estoy un tiempo conociendo cómo funciona la vida allí, los viajes sagitarianos son viajes como de descubrimiento. No van tanto por el lado turístico. La función de los sagitarianos se entiende mucho mejor entendiendo un viaje como un descubrimiento, como un conocimiento de algo desconocido. Entonces estoy en ese lugar, decía, pero quizás después de un tiempo se me va a volver algo conocido. O sea, lo que antes era desconocido, ahora me es conocido. Entonces, ahí aparece a lo mejor otro objetivo. Ahora quiero ir a otro lugar que no conozco y así sigo ampliando, sigo extendiendo mi universo de lo conocido. Que de esa síntesis que busca derivarse, ese conocimiento que busca derivarse de esa experiencia de ampliar lo conocido hacia lo desconocido, tiene mucho que ver con la función de lo sagitariano. Por eso en Sagitario a veces hay tanto interés por la enseñanza, el aprendizaje, el descubrimiento, las filosofías, estos principios que hay detrás de la vida, como decir, cuáles son las verdades de la vida. Cuando voy conociendo más cosas, cuál es la síntesis, cuál es la verdad que yo podría destilar de todo lo que conozco. Todos estos procesos sagitarianos, por decirlo de alguna manera. Como ejemplo, rompiendo un poco el patrón de los personales planetas, pensemos quizás en un Saturno en Sagitario. Algo interesante, un Saturno en Sagitario, Saturno representa un poco la estructura, el límite de la realidad que viene impuesto por la carga de pasado, consciente e inconsciente, del árbol transgeneracional, de la cultura, de experiencias de otro tipo, y que que uno le conviene romper, trascender, superar. O sea, mientras no lo haga, uno puede sentir que los saturninos como que se vive como una carga, como una castración, como algo que me limita, que me tranca. Entonces la idea no es tomar a Saturno como una autoridad externa. De hecho, Saturno justamente tiene que ver con la autoridad, pero interna, lo que yo le incorporo. Entonces, el tema de Saturno es superar esa sensación de límite que yo creo que tengo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un Saturno operando en Sagitario, en el signo de Sagitario? A veces, en la experiencia de consulta, yo me he encontrado con Saturnos de Sagitario, donde aparecen cosas como las que vamos a mencionar ahora. Pero primero pensemos astrológicamente, si Saturno representa un poco este reto de superar una estructura de límite, una estructura que tiene unos límites, digamos, que están puestos sobre el signo de Sagitario, que representa este proceso de expansividad, de síntesis. Entonces, si juntamos ambas cosas, el planeta y el signo, puede ser que yo sienta que cada vez que me quiero expandir, que quiero conocer algo nuevo, que quiero salir de lo conocido, siento la estructura, el límite, que me pesa y que me encierra, Saturno. La versión castrante de Saturno, digamos, que a lo mejor todavía no supero, que tengo que madurar justamente para superarla.
¿Se fijan? O sea, un Saturno en Sagitario a lo mejor puede ser la persona que siente que cada vez que quiere ir hacia algo nuevo, que quiere salir, le viene miedo, le viene inseguridad, le viene la sensación de que no va a poder, le viene la sensación de que está limitado, encerrado, a veces es su propia mente, o por algo externo, ajeno, que le impide como ese proceso sagitariano normal de expansividad, conocimiento, y orientarse hacia una síntesis que trae nuevas cosas, aventura. Eso puede ser que la persona sienta que no es apta para ello, que le es difícil, mientras no va madurando, trascendiendo la estructura de lo saturnino, que justamente se vive, como decía, como una especie de limitación, que es lo que hay que superar. Nunca hay que quedarse con un Saturno como algo externo que me limita. Uno tiene que entender que Saturno es la estructura, pero de lo que uno debe construir desde su propia autoridad, que uno debe madurar y dejar afuera todo lo que son estructuras que vienen de otro lugar que a uno lo limitan. Por ejemplo, los inconscientes familiares, estas estructuras que vienen de otros lugares a veces vienen de creencias, programas transgeneracionales, lealtades, lo que se llama fidelidades ciegas. Por ejemplo, a lo mejor en una familia dicen acá todos tenemos que ser muy unidos, todos tenemos que estar muy unidos, queramos o no. Y eso se transforma en una programación, en una estructura ciega, que a lo mejor el día de mañana otra persona dice, yo quiero mi independencia, soy una persona libre, no estoy de acuerdo a lo mejor en temas con la familia y siento que no tengo por qué estar unido solo porque sí. O que la unión no depende de que estemos todos juntos pensando lo mismo y haciendo lo mismo, yo me voy para otro rumbo. Entonces esa estructura a veces la persona cuando está a un nivel inconsciente sobre todo, la persona obviamente no se da cuenta y hay algo que lo está limitando. Entonces, ahora sí con Saturno en Sagitario, por ejemplo, he visto en casuística cosas como las siguientes. Personas que se aferran rígidamente a un set de creencias, por ejemplo, una filosofía política, una ideología, eh, o a creencias que digamos que tomó de la familia o de su cultura, y es como que se agarran, se rigidizan, se ponen muy dogmáticos, muy duros, muy así, como anteojera, y les cuesta horrores a veces abrir la mente, abrir su punto de vista a otras cosas. Se viven a Saturno como un límite a mi capacidad de expansión mental. Como decir, mis creencias que tomé de otros o que creo que en un momento son verdad, porque al momento siguiente puede que no, me limitan mi visión de la realidad. Entonces cuando la persona choca, o sea, cuando la persona se encuentra con una situación en que esas creencias, digamos, siente capaz que más que limitan, que ayudan, la persona como que se da contra un muro. Y es como que no le cuesta ver que a veces hay que abrir la mente a pensar, a comprender de otras formas las cosas para poder salir adelante. Por eso en Saturno en Sagitario a veces hay personas que han tenido una educación, por ejemplo, que la han vivido como muy castrante a nivel ideológico. Por ejemplo, personas que las educaron de una manera muy religiosa o muy ideológica o que siente que la familia les dio creencias muy rígidas. Por ejemplo, en esta casa todos tienen que, para tener un novio o una novia, tienen que estar casados, como se hacía antes con el tema religioso, para siquiera salir a una cita. O en esta familia el que no tiene un título universitario no cuenta, no vale, o le va a ir mal en la vida. Esa creencia de que la única manera de que te vaya bien en la vida es con un título universitario, por ejemplo. Es que en Saturno en Sagitario, por ejemplo, yo me he topado con varios casos de gente que ha tenido problemas con estudios. Puede haber ancestros que, por ejemplo, no pudieron estudiar, no terminaron los estudios, los querían terminar por temas económicos o de otro tipo, tuvieron que dedicarse a otra cosa. Entonces la persona siente que el conocimiento, que también está muy presente en Sagitario como esta manera de expandir la mente, porque la expansión no es solo Sagitario, los viajes y todas estas cosas, sino que también a veces el proceso expansivo es el conocimiento, es destilar sabiduría de lo que se conoce. Ese es el proceso de síntesis expansiva de la función sagitariana. Entonces decía que a veces puede haber personas que sienten que cuando están en ese proceso, en un estudio de algo, en una carrera universitaria, quizás como que sienten que les cuesta terminar, como que no van a llegar, como que no van a ser capaces, como que algo pasa que se retiran del curso, se retiran de la carrera, no van a poder. Como que hay algo, ese Saturno como estructura del límite de la realidad que ellos creen posible inconscientemente o conscientemente, que los limita. Entonces, que eso es lo que se viene a trascender en un Saturno en Sagitario. Me fui un poco en la larga para explicar esto porque es un tema muy interesante que requiere como una cierta fineza que acá he tratado de sintetizar lo más que puedo. Esto se ve con calma, con toda calma en los cursos, con todo detalle. Pero pensemos, decía, tomemos ese ejemplo, un Saturno en Sagitario, para entender cómo opera el planeta con respecto a la función sagitariana. Así un tip en general, ya que estamos hablando de Saturno, y ahí siempre hay mucha tela que cortar. Generalmente cuando la persona tiene Saturno en un signo, o sea, todos tenemos Saturno en un signo, es el signo donde sentimos que
las estructuras nos pueden limitar más. Nos podemos sentir a lo mejor más castrados, más limitados o con más miedo de vivir lo que representa la función del signo. ¿Se fijan? Por eso, por ejemplo, un Saturno en Sagitario puede darle miedo de salir de lo conocido, ya sea lo que conoce a nivel de mental, de creencias, como decía, puede ser salir de lo que conoce a nivel físico, irse a vivir a otro lado, salir de las ideas que le inculcó el ambiente familiar. ¿Qué pasa si vivo de otra manera? Todas mis familias son religiosas y yo vivo de otra manera totalmente al margen, haciendo todo lo que para la religión es inaceptable, por ejemplo, o viviendo, no sé, de una manera nada que ver con la estructura que tengo interiorizada en mi psiquismo. ¿Se fijan? ¿Se fijan? A la persona como que le cuesta un poco eso. Le cuesta vivir la función, le cuesta vivir con naturalidad la función del signo, que en este caso el sagitariano sería la función de ir hacia lo desconocido, ampliarse, hacer una nueva síntesis, a veces renovar sus creencias, porque la ampliación requiere a veces poner en tela de juicio nuestras propias creencias, que a lo mejor en un momento de la vida eran verdad, pero después nos dimos cuenta que había otras cosas y eso cambia. Las creencias no tienen por qué ser algo fijo, que yo toda la vida tengo las mismas. ¿Se fijan? Entonces, más o menos, espero que se entienda. Este tema merita para otro video completo, cada Saturno de cada signo. En el canal hay algunos. De hecho, hay un video de Saturno en Sagitario, me acabo de acordar, que si quieren le voy a dejar por acá, por si quieren revisarlo, que algunas de estas cositas hablamos. Así que bueno, eso con respecto a la función sagitariana. Pasemos ahora a la siguiente. Bueno, y hablando de, ya que salió el tema de Saturno, ahora entramos en el momento Capricornio, el instante Capricornio, cuyo regente es Saturno, por eso decía. Bueno, ahora, luego de esta síntesis expansiva del momento sagitariano, que es un momento de, digamos, de destilar esta sabiduría, justamente esa sintetizado de todo lo que se conoce, que se va ampliando cada vez más, que parece no tener fin, que siempre se va conociendo algo nuevo. Si este proceso se lleva al infinito, capaz que llega a un punto donde de tanto conocer, de tanto ampliarse, se van armando estructuras. Y el momento capricorniano es el momento de máxima estructuración de una forma, de un proceso. De hecho, del proceso que comenzó en Aries y ya ha llevado toda esta vuelta por el ciclo zodiacal. Simbólicamente en el zodíaco en reposo, Capricornio representaría lo que sería, si asociamos una casa con un signo, por eso zodíaco en reposo, sería como la casa 10, donde está el medio cielo, el eje. ¿Lo vieron allá arribita? Entonces sería como el momento de máxima altura, así como Cáncer era el punto de máxima profundidad, máxima incubación, el útero de lo canceriano, vamos a decir, signo del frente, eje Cáncer Capricornio, mismo eje. Capricornio, al otro lado, arriba, sería el punto de máxima estructura, donde la estructuración llega al máximo. Se busca construir, se busca armar. La función capricorniana busca estructurar. Busca armar, construir, estructurar algo perdurable, algo que se mantenga, no algo que cambie a cada momento o se derrumbe, sino que se mantenga eternamente, vamos a decir en principio. De ahí está el tema de que cuando Capricornio se va al extremo, puede ser alguien que le cuesta muchísimo salir de sus propias estructuras. Por ejemplo, por eso se le hacen tanta broma, memes a Capricornio con el tema de las rutinas, por ejemplo. De que todo se agenda, todo está estructurado, todas las rutinas tienen toda una manera de un procedimiento y cambiar esos procedimientos, improvisar, salir de ello, pareciera que es como un tema terrible para Capricornio. Digamos, llevando lo capricorniano al ámbito de lo humano, del psiquismo humano, ¿se entiende? Entonces el momento Capricornio, la función de lo capricorniano es esa, es estructurar algo de una manera que sea sólida, es un signo de tierra, que sea perdurable en el tiempo y que esa estructura marque justamente los límites de algo. Si yo tengo una estructura de algo, tengo límites. Por eso una estructura es lo que es, está claramente definida. Por eso Capricornio se lo asocia con cosas como las leyes, por ejemplo, todo lo que es lo legal, lo que es los límites. A veces a un nivel social Capricornio se lo asocia con instituciones, con cosas como la policía, por ejemplo, que pone la arquitectura, que ambos tienen que ver con un tema límites y estructuras de diferentes formas, ¿se fijan? Entonces, la función capricorniana apunta a esta, digamos, modalidad. Un poco esta función es como decir la estructura como el sostén de la vida. Vamos a decir, como que la vida se sostiene en una cierta estructura. Ahora bien, si pensamos en algún ejemplo, para ir bajando un poquito a tierra en esto, pensemos, recurramos de nuevo a nuestro manido trillado Venus, hablando en el ámbito de relaciones, porque esto la gente generalmente lo entiende siempre. Pensemos, por ejemplo, en un Venus en Capricornio. O sea, Venus, lo que ya dijimos,
de qué va, lo que va Venus operando desde Capricornio o en Capricornio. Bueno, ¿qué va a ser? Quizás lo que un Venus de Capricornio encuentre atractivo, deseable. Bueno, la estructura, un cierto grado de seriedad, un cierto grado de formalidad. Como decir, a lo mejor un Venus de Capricornio en una relación, buscando un vínculo, ya sea un vínculo cercano, puede ser de amistad o un vínculo de pareja, por ejemplo. Pensemos en el vínculo de pareja, que es el que generalmente la gente lo entiende mejor. Pensemos en una persona, en Venus de Capricornio, quizás qué va a valorar, qué le va a parecer deseable, qué le va a parecer, digamos, excitante, atractivo en un vínculo, en una relación de pareja. La seriedad, por ejemplo, la seriedad de intención. Lo que puede hacer que ese vínculo perdure en el tiempo, lo que puede hacer que ese vínculo se estructure de una forma sólida, segura, no de algo que a lo mejor, mira, mañana no sé qué pasa, a lo mejor mañana estoy, no estoy, cambio de opinión. No, quiere como algo seguro, algo estable, perdurable en el tiempo. Se fijan, busca la estructura. Por eso a lo mejor un Venus de Capricornio valora, Venus lo que se valora, valora la seriedad de intención y los medios para mantener esa seriedad, no que sea solo como la apariencia, sino que justamente los hechos correspondan con esa apariencia. Porque yo puedo decir, no, si yo quiero esta relación, una relación estable, perdurable, pero en los hechos hago todo lo contrario, o no tengo lo necesario para construir eso. ¿Se fijan? Entonces el Venus de Capricornio valora que el hecho responda a esa seriedad de intención. Valora la seguridad también. Un Venus de Capricornio valora la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es sinónimo como que de una estructura que se va a mantener, que va a prevalecer. Entonces, un Venus de Capricornio quizás no va a arriesgar en una relación. Por ejemplo, supongamos que a Venus de Capricornio le gustan 2 o 3 personas y piensa románticamente en 2 o 3 personas. Capaz que va a optar por la persona que siente que le puede infundir una sensación de mayor seguridad. No necesariamente va a decantarse por el gusto. El gusto será un factor, pero si hay más de una opción, a lo mejor va a buscar la que le da esa seguridad. ¿Por qué? Porque en el fondo es como decir, esta estructura va a ser sólida. Eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que a mí me parece atractivo, deseable. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Es como que por ahí van los temas, uno tiene que ir pensando un poquito astrológicamente con respecto a estas cositas base para entender otras cosas que después vemos en los libros. Cuando uno lee en el librito y dice Venus de Capricornio, le gusta la formalidad, le gusta que el tipo vista formalmente o que la mujer vaya bien vestida, bien arreglada. Bueno, ahí se nos cuelan un montón de cosas de lo cultural y de todo. Por ejemplo, ir bien vestido, bien arreglado, varía de acuerdo a qué es lo que consideramos nosotros eso. Hay que ver todo el resto de la carta también, no podemos hablar de las personas como solo por un planeta. Pero para que se entienda un poquito, acá hablamos del planeta en detalle, lo apartamos un poquito, lo acercamos como con una lupa para que se entienda el punto. ¿Sí? Entonces, ese podría ser algún ejemplo relacionado con esto. Otro, capaz que para redondear, bueno, el Sol en Capricornio, por ejemplo, ya que no hemos hablado mucho del Sol, eh, claro, puede ser las personas que tienen Sol en Capricornio generalmente van a buscar construir en su vida una estructura en algo. De ahí la famosa, digamos, imagen de la cabra subiendo la montaña, que es como decir, hay un objetivo, una especie de ambición, si se quiere también un objetivo como de llegar a algún punto, que en Capricornio ese llegar a algún punto sería construir una estructura lo más sólida y perdurable con respecto a los temas que a esa persona le interesen, ya sea en un interés de su peculiar, en un ámbito laboral, en las relaciones, generalmente en esos ámbitos de su vida busca estructurar esas cosas. Y de ahí viene, claro, también todo el folclore de la rigidez capricorniana, que esto que es como también un desafío para lo capricorniano, en el sentido de que cuando se construye una estructura, justamente es como que se va cerrando algo, se va limitando, y el límite tiene una función productiva, tiene una parte productiva, una parte, digamos, sana, que aclara las cosas, que las va, digamos, definiendo, pero cuando hay un exceso, digamos, y todo se vuelve demasiado estructurado, demasiado limitado, se convierte en algo que limita, se convierte en algo que impide mayores posibilidades de crecimiento, mayores posibilidades de variación. Y ahí justamente, que esto sería como un desequilibrio de lo capricorniano, hay justa un exceso, por ejemplo, y ahí justamente es donde entra la función siguiente. Ahí es cuando se va a entender mejor la función siguiente, que sería la función acuariana, que es el momento que viene, del que vamos a hablar ahora. Entonces, después de Capricornio, donde está todo estructurado, el máximo punto de estructuración de la rueda zodiacal, aparece este dilema que les mencionaba.
que cuando si algo está muy estructurado, ya va ahogando, digamos, va limitando las posibilidades de mayor expansividad, de mayor variación. Entonces pasamos al momento acuariano. Y el momento acuariano es un momento de desestructuración, es un momento de caotización, de caos. Caos significa como lo que no sigue un patrón, lo que no se acomoda a un orden, lo que genera un vacío. La función acuariana es muy de generar vacío. Donde antes había estructura, es como generar un vacío, algo que no encaja del todo en una estructura. Es como imagínense, a ver, no sé, una caja redonda, un agujerito redondo, y tratar de meter algo que es cuadrado. Es como que a lo mejor lo puedo meter medio de lado así, pero no va a caber del todo. Va a quedar algo que no encaja en la estructura. Entonces eso, la función acuariana es una función de generar vacío. Se asocia mucho con la palabra cambio. El generar, lo que se habla mucho de acuario como algo muy del ámbito del cambio, de la desestructuración. Un factor desestructurador que va rompiendo moldes, sistemas y estructuras. ¿Para qué? Para, en el fondo, aportar a que algún momento se descubran nuevas posibilidades más allá de ellos. Porque si la estructura se cerró demasiado, como decía, se va ahogando toda esa posibilidad de descubrir algo distinto. Entonces Acuario es ese factor caótico de generación de vacío, de cambio, de algo como que se está constantemente reseteando. Imaginen en Acuario como la función acuariana como una, no sé, una computadora que se está constantemente reseteando y cada reseteo es como que hay algo diferente. Podríamos pensar en Acuario también como, por ejemplo, no sé, como el número pi, quizás 3,14, 15, no sé cuánto, bla, 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 que es un número infinito, como un irracional, un número infinito, que tiene infinitos decimales, pero nunca hay un patrón que se repite. O sea, no es que sea, por ejemplo, 3,1415, 1415, 1415 y es todo el rato lo mismo, como los números, los decimales periódicos, por ejemplo. Sino que es un número que tiene, nunca se le encuentra un patrón. Es como que siempre se va repitiendo, pero ni siquiera la repetición tiene un patrón. Es como que se repite de una manera que siempre va a haber algo que no encaja. Entonces la función acuariana apunta a esto. Es de algo que tiene algún componente que siempre queda afuera, como que desentona con un cierto orden, con una cierta estructura. Como un ejemplo para bajarlo a tierra, pensemos, qué sé yo, por eso un Mercurio nuevamente, ocupemos otro planeta personal, un Mercurio de Acuario. Bueno, sería como una mentalidad a lo mejor que no le cuesta abrirse o tiene un potencial, por lo menos, que esto ya va a depender de la cultura, de la educación, de la historia personal. Pero a nivel astrológico podríamos decir que un Mercurio de Acuario por lo menos tiene un potencial para abrirse a alguna idea que se sale de la narrativa establecida, de la estructura, que se sale de la estructura de lo sistémico, alguna idea que parece rara, loca, fuera de época, fuera de momento, fuera de lo normal, tradicional, o sea, fuera de todo lo que representa tradición, estructura, sistema, que era el momento capricorniano. ¿Se fijan? Un Mercurio en Acuario a lo mejor por lo menos puede tener un mayor potencial de apertura hacia comunicar, expresar, pensar o escuchar ideas, conceptos, puntos de vista, todo esto tiene que ver con Mercurio, la mente, la comunicación, que se salen o no encajan totalmente en una estructura, en un molde. O puede estar abierto también a justamente, por ejemplo, no sé, un Marte de Acuario, cambiando un poquito ahora de planeta, puede ser alguien que su manera de actuar nunca termina de encajar en un cierto molde, estructura, sistema. Desde la familia en adelante, que la familia es el primer sistema que nosotros tenemos. Entonces, a lo mejor un Marte de Acuario puede ser alguien que actúa, que aunque sea una gotita, una pizca de diferencia, pero algo que desentona con el sistema. Como, no sé, por ejemplo, generalmente la gente va a los matrimonios de traje, con un traje así, una humita, le dicen en Chile, una moña, se le dice acá en Uruguay, algo así, me imagino, corbata, cosas así, bien formalmente vestida. A lo mejor alguien ahí que tenga como ese componente acuariano iría a un matrimonio, no sé, con el traje, no sé, pero con algo que desentone, no sé, una corbata de un color chillón, una corbata gigante, podría ser, por ejemplo, de esas que como de payaso exagerada, o con unas zapatillas, tenis o championes, como le dicen acá en Uruguay, de otro color, de un color exagerado, o una de un color distinto de la otra. No sé, algo como que no cierra. ¿Se fijan? Algo que no cuaja con el sistema, con la estructura que ya está definida, que es tú tienes que ir vestido de esta forma, y de ahí no cambia mucho. Bueno, acá puede haber a lo mejor un factor que desentona, que como que queda raro en la estructura a la que uno está acostumbrado. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, para que se entienda la idea. Si pensamos en un Venus de Acuario,
Bueno, Venus de Acuario, por ejemplo, es un signo, o sea, es una Venus que tal vez le genere más de alguna dificultad o dilema toda estructura tradicional de pareja. Porque justamente la estructura puede representar para Acuario una limitación. Por ejemplo, la idea o la experiencia de una pareja muy tradicional, muy estándar, tanto en su forma, tanto en el vínculo mismo como en la forma de ser dentro del vínculo, puede ser algo que le genere inquietud, que sea algo que le parezca incluso no deseable, lo desagradable, lo contrario de lo que es Venus, o sea, Venus como el displacer. O sea, eso me da displacer. Entonces, un Venus de Acuario, ¿qué le daría placer? ¿Qué le parecería deseable? Bueno, algo que tenga esta cosa un poco de inconstancia, intermitencia, a lo mejor que deje, o por lo menos que deje un poco de espacio para lo impredecible, para lo que no está tan estructurado, un grado mayor de libertad, un grado mayor de, digamos, de variabilidad, de cambio, de potencial de cambio. Puede ser algo caótico. Por eso el Venus de Acuario, un dilema que tiene es que si la persona va a estar en una relación muy formal, muy establecida, se le sugiere como que pueda vivir algún lugar, pueda vivir, aunque sea un espacio de caos, de liberación, de libertad, de impredecibilidad, de inconstancia, de una manera que permita mantener esa relación, si es que la quiere mantener, por supuesto. Eso ya depende de cada persona. Por ejemplo, a veces puede ir en la manera de ser, pueden ir en la manera de abordar la relación, en la manera en que se habla el uno al otro, en las cosas que hacen juntos, pero que haya un espacio donde pueda este Venus de Acuario pueda vivirse de alguna manera, esperemos que sea compatible con estas estructuras más grandes de relación. Porque el extremo, o sea, un Venus de Acuario, vamos a decir, totalmente puro, sería como esto de la inconstancia, esto de la clásica intermitencia afectiva de lo acuariano, que es como decir, mira, hoy tengo ganas de estar contigo, pero hoy no, pero mañana no. O no voy a saber, mañana capaz que no. Entonces se rompe todo. Bueno, así no hay relación que aguante. ¿Se fijan? Si todos nos comportáramos de manera puristamente acuariana, capaz, podríamos, digámoslo así, no habría relación que aguante. Se rompería todo a la mínima, digamos, tendencia de ir para otro lado. Entonces, estos son, por ejemplo, algunos dilemas que podría tener la parte, todo lo que es un núcleo acuariano en la carta, en temas como lo que es muy estructurado, lo que es muy establecido. Lo mismo, a lo mejor, no sé, en un trabajo que es muy formal, muy protocolizado, muy paso uno, paso 2, paso 3, o en, no sé, cualquier instancia de la vida que tenga esa estructuración muy marcada. Entonces, bueno, llegado a este punto, nos queda pasar al último, la última fase, la última momento de los procesos zodiacales, que tiene que ver con la función del pisciano, que vamos a hablar un poquito de ello ahora. Bueno, entramos ahora a la última, digamos, función zodiacal, desde el orden que partimos en Aries, y llegamos hasta Piscis. Si nos fijamos después de Capricornio, donde la estructura tocó su máximo punto de armado, Acuario representa un momento de desestructuración, es como que llegamos a la parte más alta de la carta en Capricornio, en Acuario ya venimos en bajada, y en Piscis continuamos en bajada hacia un momento de más desestructuración, es como decir, son momentos, tanto Acuario como Piscis, de desarme, donde todo eso que se armó ahora viene en un proceso que va más por otro lado, totalmente distinto. Acuario ya lo vimos, ahora en Piscis aparece una palabra clave que se repite mucho, que es la famosa disolución. El momento Piscis tiene mucho que ver con la disolución de todas las formas, estructuras que se armaron. Por eso Acuario y Piscis representan un poco esta bajada, antes de que todo comience a configurarse nuevamente con un nuevo inicio en el siguiente momento de Piscis, que sería otra vez Aries. Y así damos otra vuelta, ¿se fijan? Entonces, el momento pisciano, la función del pisciano tiene mucho que ver con una disolución de la forma. Se van perdiendo las formas, se van perdiendo los límites, se van perdiendo las nociones nucleares, como la noción que está muy vinculada con el momento leonino, la función de centro, de núcleo. En Piscis se tiende a como a volver muy difusa, muy poco clara, se va perdiendo. Entonces, por eso que al psiquismo humano, Piscis le plantea muchos dilemas. Para mí es un signo muy complejo, Piscis. En lo personal pienso, es una opinión nada más, que es un signo tremendamente complejo, porque plantea muchos dilemas a la psiquis humana, porque nosotros nos vivimos, queramos o no, desde un lugar individual. Eso no hay manera de ocultarlo ni de negarlo. Y en Piscis esta disolución, esta función de lo pisciano, es como que le quita o tiene la tendencia como a colectivizar un poco la individualidad, le quita los límites, pierde las fronteras, el yo se vuelve diluido, difuso, como que se empieza a mezclar todo con todo, ¿vieron? Es como que imagínense que el momento Piscis de disolución podría ser como que hay no sé, yo tengo imagínense un estanque, algo,
que tiene un líquido tal que lo que eche ahí va perdiendo un poco, se va derritiendo, va perdiendo como las pinturas estas de Dalí, de los relojes. Esta pintura, no me acuerdo el nombre ahora, creo que era la persistencia de la memoria, creo que era el título, donde los relojes se derriten, ahí pierden la forma. Imagínense que ahí todo lo que van echando ese líquido se va poniendo así y se va mezclando, se va enredando, como que cuesta ya distinguir qué cosa es la que yo eché. Se va armando como ahí algo que parece un caldo que no se distingue bien qué. Entonces la función del pisciano tiene mucho que ver con esta disolución, que lo que llamamos el yo, la identidad, nuestro núcleo, lo sentimos como más poroso, mucho más permeable a todo lo que hay afuera. Como que desaparece un poco la noción del afuera y el adentro y todo se empieza a revolver, a mezclar. Entonces por eso lo pisciano plantea muchos dilemas para la psique, porque la individualidad se ve muy colectivizada, muy en función de algo como más colectivista. Por eso el pisciano a veces como o la persona que tiene núcleos piscianos como que dice quiero ayudar al bienestar de la humanidad, quiero que todos estén bien, me gustaría que el mundo sea un lugar diferente y quisiera contribuir para eso, como que tiene una visión como muy universalista, como de pensar en la universalidad, en lo colectivo. A veces puede ser una persona muy ayudadora, muy como de estar en función del bienestar de los demás, a veces al punto que se olvida de sí misma incluso, le puede costar poner límites, a veces se puede entregar muy de manera abnegada a una causa que considera que es más importante que ella misma. Entonces son muchos dilemas que plantea la función pisciana a la individualidad. Entonces cuando la función pisciana, digamos un planeta opera desde ahí, entra un poco en esta cosa que es como este sistema de lo diluido. Eh, Cuando me hablé de Virgo, decía que Virgo representa mucho lo sistémico, pero está en un mismo eje con Piscis, está en uno al frente del otro, Virgo Piscis. Entonces en Piscis también aparece esta noción de lo sistémico, pero lo sistémico ya no como algo quizás tan como un mecanismo de relojería, como en Virgo, donde cada parte, cada engranaje se toca con el otro y va haciendo algo, digamos, muy definido, sino que acá está ese sistema, pero es de una noción como mucho más, no sé cómo decir, como el inconsciente familiar, algo que funciona con unas lógicas, unas dinámicas que a veces no se captan tan bien como en el análisis más lineal, donde las cosas se empiezan a vincular y parece que todo estuviera medio vinculado con todo y cuesta un poquito discernir lo que es más importante de lo que no. Pero aparece nuevamente la noción de lo sistémico, eso es lo importante que retengamos. Entonces, en ese contexto, es que para poner un ejemplo y aterrizar esto, que siempre lo que cuesta es como tratar de aterrizar Piscis, ¿no? Por ejemplo, un Marte operando desde Piscis, ya dijimos lo que es Marte, ¿qué sería un Marte operando desde Piscis? Pensemos astrológicamente. Si la función pisciana es una función de dilución, que tiende más como hacia lo colectivista, como a la pérdida de límites, puede ser aportar mucha sensibilidad también. Lo pisciano, esa función aporta, la dilución aporta mucha sensibilidad. Entonces, mi psiquismo se puede volver sensible a todo a lo que constituye mi entorno, la vida, y ahí es como donde mi sensación de individualidad se va perdiendo un poco. Entonces, decía, un Marte operando desde Piscis, toda esta sensibilidad, esta sensación más dilusoria, universalista, operando a través de Marte, que es la manera de hacer, entonces, de actuar, de ir por el deseo. Entonces puede ser que un Marte de Piscis le cueste a lo mejor distinguir cuál es su deseo dentro de toda esta sensibilidad. Puede ser que le cueste decir, bueno, ¿cuál es mi deseo realmente mío? Que a lo mejor puedo estar actuando el deseo de otro, o de otros, o de una corriente de pensamiento, o de algo de lo que ocurre, de un inconsciente, como el familiar, por ejemplo. Puede ser un Marte, la función pisciana, un Marte actuando desde lo pisciano puede ser que le cueste defenderse, que le cueste poner límites en ciertas circunstancias, por ejemplo. Porque justamente la función dilutoria o dilusoria, no sé cómo es la palabra, de lo pisciano, hace que se pierdan los límites. Entonces Marte justamente tiene que ver con defender los límites cuando se sienten atacados. Entonces hay un tema, hay un dilema, hay un desafío. Un Marte de Piscis, aprender a poner límites sanos, aprender a autoafirmarse, todo lo que tenga que ver con autoafirmación o autodefensa puede ser que le cueste. Capaz que cuando es para defender a otros, a esta universalidad, ahí no le cuesta. Pero cuando es para defenderse a sí mismo, puede ser que le cueste. ¿Se fijan? O le insume como un cierto desafío. Como la individualidad está más diluida, puede ser que un Marte de Piscis también le cueste iniciar algo a veces, como buscar el impulso para iniciar, como que puede ser más de dejarse llevar
por esta totalidad, esta sensación de lo sistémico, de totalidad, y eso hace que a la persona a veces le cueste como iniciar algo por voluntad propia. Es como que la voluntad pareciera como que se juega más como con todo este influjo, donde todo se vincula con todo, y se pierde esa noción más nuclear del yo. Entonces, por ejemplo, son desafíos que un Marte de Piscis se tiene que afrontar. Por eso para mí Piscis es un signo bastante complejo para la psique. Todos tenemos Piscis en alguna parte de la carta natal, todos tenemos Neptuno, regente de Piscis, también en alguna parte. Entonces, unos más, otros menos, tienen carga de cada signo. Pero es un signo que tiene bastantes complejidades en ese sentido. ¿Se fijan? La luna de Piscis, por ejemplo, por otro lado, es una luna, a lo mejor que la luna tiene que ver, ya dijimos, con el video pasado, de la parte emocional, lo que a mí me hace sentir seguro y conocido emocionalmente, como mi lugar conocido en lo emocional. La luna de Piscis a lo mejor le puede resultar muy difícil sustraerse, tomar distancia a una sensibilidad muy ampliada, que involucra como a todo y a todo el mundo. Y eso hace que yo lo que le pase al otro es como que lo sienta como que me pasa a mí, como que algo tengo que hacer, y si no lo hago me siento mal, o que si el otro tiene un problema tengo que ayudarlo, no importa que justo yo tenga 40 cosas que hacer, pero renuncio a eso y voy a ayudar al otro, porque si no me siento como o culpable, o mal, o medio que me sacrifico en pos de las necesidades de otro. O sea, hay una sensibilidad muy grande, muy diluida, muy ampliada, que cuesta focalizarla. Cuesta poner el límite para decir, bueno, está bueno, me voy a preocupar de mis asuntos porque si no me voy a agotar, por ejemplo, o me chupo, me trago las sensaciones del entorno, mi estado de ánimo a lo mejor está muy implicado con el estado de ánimo del lugar donde estoy y eso me afecta de manera muy grande porque me cuesta tener esa sensación de límite de forma que me permite diferenciar y tomar distancia de lo que percibo, de lo que siento. Entonces, por ejemplo, esos son algunos casos para tratar de ir entendiendo un poco la función del pisciano y cómo opera un planeta cuando está teñido por esa función, cuando tenemos un planeta en el signo, para que se entienda. Esto, algunas posibilidades, por supuesto, hay muchísimas cosas más que se puede decir, pero acá yo estoy mencionando solo algunas para para que se entienda el punto. Así es que, bueno, llegando a este punto, yo creo que ya voy cerrando el video, hemos recorrido el ciclo completo. Te recomiendo ver los dos videos para que se entienda, no solo este. Y bueno, además está decir que en los cursos vemos esto con todo detalle, con toda, digamos, calma. Y en estos momentos del año es posible, en caso que tú tengas interés en cursar, te puedes poner en contacto conmigo. En la descripción vas a encontrar los datos. Se puede cursar solo en régimen personalizado, online o presencial acá en Montevideo, Uruguay. Quedan algunos cupos para cursar en régimen personalizado en caso que te interese. ¿Qué es el régimen personalizado? Ahí puedes encontrar también más información al respecto. Así que bueno, sin más que decir, voy cerrando el video acá y cualquier comentario, algo que no se entienda de esto o algo que alguien quiera mencionar, es bienvenido. Y nos vemos en una siguiente oportunidad, en algún siguiente video. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.